Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Bendigo a Dios por la oportunidad que tengo de saludarte, no solamente en mi nombre, sino en el nombre que está sobre todo nombre, el nombre del Señor, también en el nombre de nuestras congregaciones, de nuestro ministerio El Amanecer de la Esperanza. Eres bienvenido y bienvenida, y oramos al Señor que por medio de la palabra Él pueda bendecir tu vida de acuerdo a su propósito con tu vida y también de acuerdo a tu necesidad. Que algo grande, poderoso suceda en tu existencia en este día. Que haya una impartición de gracia abundante, como el río que sale del trono de Dios, que pueda traer refrigerio de la presencia a tu vida. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ahora juntos estudiaremos la poderosa palabra del Señor. Amén. Vamos a leer, amados, en el Salmo 15 del 1 al 5. Dice así: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Continuamos hablando acerca de la verdad. Ya ustedes saben la historia, hace meses atrás que hablamos de la verdad, pero Dios hizo una pausa, continuamos con otros mensajes, pero el Señor usó al pastor Dagoberto y nos instruyó que por 40 días meditásemos en la verdad, y regresamos a los mensajes. Hemos interpretado por el Espíritu Santo que el Señor quiere insistir en que nosotros entremos en convicción en cuanto a la verdad. Ya todos sabemos que la verdad representa el carácter de Dios, la naturaleza de Dios. Dios es el Dios de la verdad, el Dios de verdad. Jesús es la verdad y la vida. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. La palabra es la verdad. Jesús oró por los suyos: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Todo lo que procede de Dios es verdad, porque Dios no hace nada distanciado o ajeno a lo que Él es. Hemos estudiado muchas veces la relación que hay entre Dios y sus atributos: el Dios de justicia, el Dios de la santidad, el Dios del amor. Todos los caminos de Dios conducen a una misma dirección, a su corazón y a su propósito soberano. Por eso los caminos nos hablan de la conducta de Dios, nos hablan del propósito de Dios, nos hablan de la intención del corazón de Dios. Y la verdad, según la Biblia, es el asiento mismo de su trono. La verdad lo rodea, y Dios no hace nada
nada que no sea en integridad y en rectitud. Eso dijo Moisés en Deuteronomio 32, cuando habló de él. Dijo que él es el Dios justo, el Dios recto, el Dios de verdad, y que no hay iniquidad en él, que la corrupción pertenece a sus hijos, en este caso a Israel y a nosotros, pero no hay mentira en nuestro Dios. Sus caminos son perfectos. Así es nuestro Dios. Nosotros sabemos que el Señor, cuando nos salvó para la alabanza de su gloria. Que Jesús, cuando vino al mundo, vino a reconciliarnos con Dios. Dios hizo al hombre perfecto, pero el pecado robó al hombre su perfección. Cristo vino a devolver al hombre la perfección que el pecado le quitó, pero también el pecado trajo la muerte. Y Cristo, muriendo, pagó el precio, diríamos, el castigo del pecado, pero viviendo con su vida perfecta le devolvió al hombre la perfección. Con su vida perfecta devolvió al Padre la perfección que el pecado quitó al ser humano, y muriendo pagó el castigo del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y de esas dos maneras, con su vida nos devolvió la perfección, y con su muerte pagó el castigo de nuestra paz que fue sobre él, y por sus llagas fuimos curados. Pero Dios tomó su vida perfecta y la tomó como una ofrenda expiatoria, una ofrenda de justicia, para reconciliarnos de esa manera con él. El propósito de Dios era en Cristo Jesús volvernos a Dios, a la relación con Dios, pero también devolvernos lo que el pecado nos quitó. Por eso Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino el Señor. Si Jesús nos hubiese salvado solamente y nos hubiese reconciliado con Dios, pero no hubiese hecho nada en nosotros, la salvación no hubiera sido completa. Porque la salvación no es completa solamente con la justificación. Yo diría que la justificación es el primer auxilio de la salvación. En otras palabras, el pecado distanció al hombre de Dios. Entonces, la justificación reconcilia al hombre con Dios. El pecado condenó al hombre. La vida de Cristo y la muerte de Cristo hacen que ninguna condenación haya en nosotros. Y nos justificó significa que nos declaró justos delante de los ojos del Dios justo en el tribunal de la justicia de Dios. Ese para mí es el primer auxilio de la salvación. Como eso es tan importante para nosotros, los salvados, nosotros enfatizamos mucho eso. Y no está malo. Por la eternidad vamos a celebrar las obras del Señor. Pero Dios no se quedó ahí. Imagínense que Dios nos hubiese reconciliado con Él allá en el cielo, pero nos deja en nuestro estado adánico. No logra nada. Nos perdonó, nos salvó, nos justificó, pero seguimos siendo los carnales, pecadores, hijos de Adán. No, el Señor hizo provisión para esto. En Cristo nos justificó, pero también en Cristo por el Espíritu Santo nos hizo nacer de nuevo. Significa que nos dio un corazón nuevo, un espíritu nuevo, una naturaleza nueva que tiene la imagen del Hijo, para que Dios sea el todo en nuestras vidas. Amén. Significa que después de la justificación viene la santificación, pero viene el nuevo nacimiento, porque la santificación es simplemente mantenerse en el hombre nuevo. ¿Qué es la santificación? Mantenerse en el hombre nuevo. Pero cuando Dios nos llama, Él nos hace nacer de nuevo. De hecho, eso es lo primero que Dios hace, nacer de nuevo. Ustedes van a escuchar a hermanos que enseñan la Biblia, decir los pasos de la salvación. Número 1, hay que creer. Y parece lógico, porque la fe es lo primero, aparentemente es lo primero. Pero la Biblia enseña que usted no puede creer si usted no ha nacido de nuevo, porque la fe es un don del Espíritu. Amén.
Y Juan dice que el que no confiesa, el que no cree que Jesucristo vino en carne, no es de Dios. Y dice que el hombre nuevo le cree a Dios. Usted no puede creer si usted no ha nacido de nuevo. Amén. Es como que usted diga que un niño que no ha nacido va a la escuela. No ha ido a la escuela porque todavía no ha nacido. No habla porque no ha nacido. Y no puede hacer nada en este mundo si no ha nacido. Por eso Cristo dijo que hay que nacer de nuevo para ver este mundo. Y hay que nacer de nuevo para entrar en este mundo. Un niño ve este mundo cuando entra a este mundo y nace. Y después, puede ver y puede entrar en este mundo y puede participar de todo si él nace, sale del vientre de su madre. Así pasa en la vida espiritual. Si usted no nace del Espíritu, usted no puede creerle a Dios, ni puede aceptar a Jesús, ni se puede arrepentir, ni se puede convertir, porque usted no ha nacido todavía. Ahora, después que usted nace, usted le cree a Dios, usted ama a Dios, usted tiene el fruto del Espíritu, porque usted tiene que nacer para entrar en el mundo del Espíritu, en el mundo de Dios. Amén. Yo no sé cómo algo tan sencillo y tan explícito en la Biblia nos confunde. Es porque hay tantas interpretaciones que el hombre ha inventado y no nos sometemos a la revelación bíblica. ¿Por qué siempre repito en la introducción esto? Porque si nosotros no entendemos muchas cosas, o sea, lo que son los pilares de la fe, el fundamento de la fe, diríamos el origen de todas las cosas, no vamos a entender lo que sigue. ¿Qué tiene que ver todo lo que estoy diciendo con la verdad? Pues tiene que ver con todo. ¿Por qué? Porque Dios hizo al hombre perfecto. Y perfecto significa que Adán era un hombre de verdad, era un hombre de justicia, era un hombre perfecto. ¿Y qué hizo el pecado? El pecado entró en el mundo por una mentira. Si tú haces eso, si tú comes del árbol, tú serás como Dios, una mentira. El que es mentiroso desde el principio convenció a nuestros padres de una mentira, y el pecado es una mentira. Y el que la trajo es un mentiroso y es padre de mentira. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios en Cristo Jesús ha contrarrestado la mentira. Cristo es la verdad y vino a morir por nosotros. Escúcheme lo siguiente: Cristo lo justificó y lo limpió, y como Cristo es la verdad, usted aparece delante del Padre como verdad. Dios lo ve a usted en Cristo como si usted nunca hubiera pecado, y lo ve perfecto. Pero es a los ojos de Dios, a los ojos de la justicia del cielo. Pero intrínsecamente, o sea, en lo que somos, eso no es así. Usted es pecador y yo soy pecador. Entonces Dios tiene que darnos su naturaleza. Por eso nos hace nacer de nuevo. Amén. ¿Y qué significa eso? Que para andar en verdad es necesario nacer de nuevo. El que no nace de nuevo no puede andar en la verdad, porque la verdad es carácter de Dios, y el que nace de nuevo nace de la naturaleza de Dios, con la imagen del que lo creó, que es Dios en Cristo. Cristo es la misma imagen de su sustancia. Y ese es el hombre nuevo, la misma imagen de su sustancia. Y eso es lo que dice Romanos 8, que a los que conoció, a estos también predestinó para que lleven la imagen del Hijo. ¿Para que lleven qué? La imagen del Hijo. ¿Y qué es? Y dice que el hombre nuevo tiene la imagen del que lo creó. ¿Quién nos creó? Dios nos creó en Cristo. Por eso digo que el hombre nuevo es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Dele otro aplauso al Señor. Ustedes saben que la religión nos enseña a producir frutos, pero los frutos de Dios no hay que producirlos, porque ya Cristo lo hizo. El hombre nuevo tiene el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, tolerancia. Y aunque no lo dice, santidad, justicia, pureza, todo lo que es de Dios es fruto del Espíritu. Y dice: sobre tales cosas no hay ley, salvo la ley del Espíritu de Cristo, que nos libró de la ley del pecado y de la muerte. ¿De acuerdo? Entonces, lo mismo que usted dice del amor,
que es fruto del Espíritu, así es la verdad. La verdad es un fruto del Espíritu Santo, del Espíritu del hombre nuevo. Usted no puede andar en justicia y santidad de la verdad, porque el hombre nuevo dice que fue creado en justicia y santidad de la verdad, si usted no anda en el Espíritu. Todo lo que yo pueda decir aquí, usted se puede entusiasmar y hay mucho de semántico en decir las cosas así, así. Yo no me pongo a que las cosas se digan en su contexto, porque cada texto de la Biblia tiene un contexto, y si usted está predicando en el contexto, está diciendo lo que dice la Biblia. Pero acuérdense que la Biblia no solamente tiene el contexto de un versículo y un capítulo, sino que hay 66 libros que se armonizan y son una misma cosa. Darle un aplauso al Señor. Y como dice Isaías, las escrituras se interpretan un poquito acá y un poquito allá, renglón tras renglón, línea tras línea. Así se interpreta la Biblia. La palabra de Dios no se contradice. Usted no puede leer un texto y allá en otro, allá se contradice. No. Por eso yo siempre les hablo de todas las cosas para armonizar todo lo que dice la Biblia. Amén. Pero el que no entiende, pues habla de acuerdo a lo que ha entendido. Pero Dios ha sido misericordioso con nosotros y nos ha revelado todo el consejo de Dios. Amén. Eso creemos relativamente, porque decir que yo conozco todo de Dios es una locura, es una necedad y una mentira. Porque aún toda la palabra nadie la tiene entendida. Podemos entender parcialmente, pero Dios nos lleva de gloria en gloria y de poder en poder. Por lo menos entendemos lo que tenemos que conocer para conocer al Dios de verdad. Dale otro aplauso al Señor. Amén. Y lo que primero que Dios quiere que grabemos es que no se puede andar en la verdad sin andar en el Espíritu, porque la verdad es fruto del Espíritu. Cuando Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pidió que seamos santificados en la verdad. Y no se puede hacer sin el Espíritu Santo. No se puede lograr sin caminar en esa vida nueva que Cristo nos ha dado. Así que cualquier cosa que yo diga, y puedo aplicar la palabra de muchas maneras, dependiendo del texto de la Biblia, pero no se olvide del fundamento. Cristo ya nos hizo justos y perfectos a los ojos de Dios y nos dio el derecho al cielo y la idoneidad para tener entrada y el camino para entrar. Y el asunto no es delante de los ojos de Dios. El asunto es que el Dios que nos salvó en Cristo y resolvió el problema de la separación, ahora quiere resolver el problema del efecto que el pecado produjo en ti y en mí. El pecado fue clavado en la cruz, pero todavía está en ti. Por eso tú tienes que crucificar el pecado en tu carne. Así como Cristo crucificó su cuerpo en la cruz, representándote a ti y a mí, la cruz tiene 3 mensajes. Cristo crucificado por mí, yo crucificado juntamente con Cristo y Cristo crucificado en mí. Los 3 mensajes están aquí en la Biblia. Cristo crucificado por mí, fuera de mí, 20 siglos atrás, ya está presentando al Padre esa justificación, fuera de mí. Yo no participé, nadie participó, lo hizo Cristo, fuera de mí. Ahora, Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué significa eso? Significa que yo me identifico con Cristo, yo me apropio de esa victoria como que si fuera mía. Y yo estoy juntamente con Cristo, crucificado y clavado en la cruz representativamente. Pero también yo estoy crucificando mi carne todos los días. Eso significa Cristo crucificado en mí, dentro de mí. Constantemente lo estoy clavando. Recuerdan los pecados, los mensajes acerca de la voluntad, de someter la voluntad. Someter la voluntad es crucificar la carne. Que lo cojo no salga del camino. Que lo carnal, lo adánico no se enseñoree de nosotros. Que viva Cristo por la fe en nuestros corazones y arraigados y cimentados en Él, seamos capaces de entender la supereminente grandeza de su poder y la esperanza a la cual hemos sido llamados.
y tomar la ley del espíritu de vida. Ese texto yo me adueñé de él. Aduéñese usted también. Romanos, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Romanos 8 nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley de la vida ha crucificado la ley de la muerte. Andando en vida, usted crucifica la muerte. Con la ley del espíritu, usted crucifica la ley de la carne. Para usted crucificar la carne, tiene que andar en el espíritu. Si no, no lo va a lograr. Aunque la religión tiene otras opciones, pero no son bíblicas. Lo que traen son muchas frustraciones e inseguridades. Échele mano. Y Dios dice, te lo voy a seguir repitiendo hasta que tú digas, I got it. Lo tengo. Usted se sienta ahí y recibe, 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 y a veces no distingue el do de un re. Está hablando de la música, no distingue un do de un re. Y así pasa. Yo no sé, el pastor dice muchas cosas, ahí está todo muy bonito, pero no entiendo nada. Pero dígale al Señor, Señor, abre mis oídos. Por eso me detengo, y me detengo, y me detengo. Porque la insistencia del Espíritu es que todos entiendan, que todos lleguemos a la unidad de la fe. Denle un aplauso al Señor. Amén. Algunos no gustan eso. Pastor, quédese ahí en el tema. No, yo estoy en el tema. Yo no me he desviado del tema, pero estoy siendo guiado por el Espíritu. Porque el Espíritu sabe tu necesidad. Yo puedo ahí comenzar y decir aquí, allá, aquí, allí, aquí, allí. Pero si usted no está entendiendo nada, ¿qué logro con eso? Estamos aquí en este versículo. Dice aquí, el versículo 2, dice: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, ese puede entrar en el monte de Dios. Hablamos que integridad como justicia y verdad, en último análisis, es la misma cosa. Digo, en último análisis, hay una definición de integridad que se define, se traduce esta palabra, lo que no tiene defecto, lo que está perfecto, lo que es sin tacha, lo que está entero. Esa es la palabra integridad. Cuando dice perfecto, no está hablando de algo que no tiene pecado, porque si es el hombre hay pecado. Pero la integridad en sí, como viene de Dios, es perfecta. Amén. Es sin tacha. Y esa es la verdad. La justicia habla de rectitud, todo lo que es recto, todo lo que está correcto, todo lo que es justo, todo lo que está de acuerdo al plan de Dios. Y la verdad ya la hemos definido, la emuná, tiene que ver con la fidelidad de Dios. Emuná implica fidelidad. Cuando la Biblia dice con misericordia y verdad se corrige el pecado, la palabra ahí dice verdad, ya sabemos que también es fidelidad. Fidelidad, porque así se traduce. El que es fiel, nadie puede andar en verdad si no es fiel. La palabra, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo, la palabra fidelidad viene de fiel, y fiel viene de fe. En el diccionario de nuestra lengua, a una persona es fiel cuando vive de acuerdo a su fe. Y en la Biblia también. De hecho, tanto en el Nuevo Testamento, pistis y pistos habla de fe y habla de fiel. Y una palabra desciende de la otra, como en castellano. Mira la palabra fe, fiel. Se relacionan, ¿no? En hebreo es la misma palabra verdad. Emuná es fe, se traduce fe. Emuná se traduce fe, se traduce verdad, se traduce fidelidad, se traduce lealtad. Está todo relacionado. Y es bueno que usted entienda eso. Le voy a decir por qué. Porque verdad es andar, como es un camino, es andar en el camino de fe. ¿Qué relación tiene la verdad con la fidelidad? La verdad es el camino de la fidelidad. ¿Y qué fidelidad? Pues la fidelidad que conocemos es la fidelidad de Dios. ¿Y qué es la fidelidad de Dios? Lo que es íntegro, lo que es perfecto, lo que es sin tacha. Es aquel camino recto donde no hay desviación. Es el camino de la rectitud, el camino de lo correcto, donde no hay engaño, no hay mentira. ¿De acuerdo? Y ya hemos estudiado que es un camino. Y leímos la vez pasada todo el Salmo para hacer entender
que andar en verdad es andar en todo lo que es de Dios. En todo lo que es de Dios. Eso es un camino. Amén. Vamos a avanzar un poquito para que podamos entender. Yo he mencionado así el Salmo 26. Vamos al Salmo 26, que es muy parecido a este Salmo. No me voy a detener mucho, pero quiero que ustedes vean lo que es el que anda en integridad. Y digo que anda en integridad y estoy estudiando este mensaje en 3 partes. Lo primero es que la verdad, la integridad y la justicia es un camino, andar. Encamíname en tu verdad. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. Mi integridad significa la misma integridad de Dios, que yo la he adoptado como vida, como camino, dice David, y yo ando en ella. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. ¿Cuántos saben que confiar en Dios también es emuná? Es verdad. El que confía en Dios anda en la verdad, porque Dios es la verdad, y confiar en Dios es confiar en la verdad. Amén. Sin titubear significa con perfección, con integridad. Seguimos. Versículo 2. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Me paro ahí. Cuando una persona, como en este caso como David, decide andar en el camino de la integridad y de la verdad, no tiene ningún temor a que Dios examine su interior. Todo lo contrario, no se esconde de la verdad. Como dice Jesús, el que anda en la luz se expone a la luz, no se esconde de la luz, para que se sepa que sus obras son hechas en Dios. El que anda en mentira siempre anda en apariencia, en hipocresía, siempre tapando, como Adán, que se hizo hojas de higuera para tapar su desnudez. Pero la desnudez de Adán no era física. Él no entendía que era una madurez, una desnudez espiritual. Por eso Dios lo viste de lo que representa la justicia del Señor. Qué hermoso cuando una persona le ora a Dios todos los días: escudriñame, pruébame, examíname los íntimos, porque la verdad, dice que Dios ama la verdad en lo íntimo, y la verdad comienza allí en lo profundo del corazón, en las intenciones del corazón. Seguimos. Porque tu misericordia, dice, porque tu misericordia está delante de mis ojos, y ando en ¿qué? Ahí está el camino. Yo ando en tu verdad. Si yo ando en la misericordia, también ando en la verdad, porque la verdad es misericordia. Usted no puede andar en la verdad y andar en odio, o andar en crueldad, o en maldad, o en iniquidad. La verdad es amor, porque Dios es amor, porque es un camino. Y estoy tratando de demostrar que incluye todo lo que es la vida de Dios. Esa es mi intención. Por eso me he detenido ahí, para que usted entienda que verdad no solamente no decir mentiras, sino todo lo que es camino de Dios. Allá leímos en el Salmo 15, el que anda en integridad, el que no murmura. Leímos la vez pasada, el que no calumnia, aquel que hace un juramento y lo cumple aunque se perjudique. Y hay un versículo que quizás de ese salmo que enfatice, porque el Señor me habló de él esta mañana. Porque tu misericordia está delante de mis ojos, y ando en tu verdad. Ando en tu verdad. Continuamos. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Párate ahí. Esto fue lo que Dios me mostró esta mañana. Recuerdan ustedes que en el Salmo 15 decía que el hombre, una de las cualidades del hombre que puede entrar a la presencia es que menosprecia al vil y honra al que teme a Jehová. En otras palabras, esa persona no simpatiza con alguien que vive en iniquidad o en maldad, pero sí simpatiza y aprueba y bendice y aplaude a una persona que anda en el camino de la integridad. Aquí lo repite. En el Salmo 1 dice que el hombre que anda de acuerdo a la ley de Jehová, de acuerdo a la verdad, dice que no se sienta en sillas de escarnecedores. Y David lo dice: yo decidí en mi vida rodearme de personas íntegras. Estoy parafraseando.
No quiero andar con personas que andan en caminos de mentira. Ustedes me han escuchado a mí enfatizar hasta el cansancio, pero me siento frustrado porque veo que no lo logro. Cuando yo hablo mal de un político, me dicen que yo soy político y que Cristo no habló de política. Pero si yo hablo a favor del candidato que ellos quieren, entonces yo no soy político. Y Dios me dice, mira cómo se engañan. Porque no defienden a Dios, defienden al político. Y perdonen que yo insista en lo mismo hasta que usted me vote de aquí. Porque si yo le estoy enseñando verdad a ustedes, usted no puede simpatizar con nadie que sea mentiroso. Llámese del partido que sea, quien sea. Usted tiene que ser íntegro con la palabra. Amén. Porque inmediatamente usted simpatiza con un mentiroso. No importa, yo hablé de políticos porque son los más mentirosos. Pero puede ser cualquiera, puede ser un amigo suyo, puede ser su mamá, puede ser una persona que se rebeló en la iglesia. ¿Me entiende? Si esa persona anda en un camino de mentira y usted le da su corazón, usted está andando con él en la mentira. Porque usted está aprobando la mentira. Y el que aprueba la mentira es también igual un mentiroso. Cuando usted le da la simpatía al corazón a un mentiroso, usted también es un mentiroso. Usted está participando de la mentira. No lo digo yo, está por toda la Biblia. Léanse los salmos para que vean. Y ahí lo dice. No me he sentado con hombres hipócritas. Sentarse, hermano, no solamente con un amigo. Cuando usted simpatiza con una idea equivocada y usted se deja engañar, usted está engañado. Examine su corazón. Ahí Dios... Yo no voy a decir nada donde Dios no me haya querido llevar a mí. Yo no le estoy predicando a ti como los fariseos que le ponen carga a los demás que no llegan. Ustedes no se ponen ni el 50% de lo que yo me pongo como carga. Yo soy un pecador y vivo pidiendo perdón todos los días. El que me ve pidiendo perdón piensa que yo practico el pecado. No, Dios me ha dado conciencia de pecado. Entre más usted conoce la santidad de Dios, más usted se aborrece a usted mismo. Más usted aborrece su carnalidad. Y si usted es íntegro, dice, examíname, Señor, eso yo no lo recibo. Eso es envidia, eso es celo. Eso no está de acuerdo a la verdad. Y usted tiene que decirle al Señor, Señor, que no me engañen los discursos de los hombres, ni los comerciales. Y si ve una película, a veces en las películas, en el guión, te meten a simpatizar con un adúltero, con un criminal, y como les digo, y usted se mete en esto, y usted llega, ay, que no lo tome la policía, y hay que salga libre, hay que se escape de la cárcel. ¿Y qué está haciendo usted? Simpatizando con la mentira. Y usted no sabe que el que hizo la película lo quiere engañar. Ahí no hay amenes. Muy bien, quédese como está, pero mi trabajo es llevarlo donde Dios está. Amén. 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 Perdónenme, yo no voy a durar para siempre, pero mientras yo viva, yo te voy a enseñar a ti lo que es camino de verdad. No importa que tú me tildes de político, del que te dé la gana, tírame de lo que tú quieras, pero interprétame que soy tu pastor, yo te amo, quiero lo mejor para ti, y si yo no te llevo a Dios, déjame, pero te quiero llevar a Dios. Porque a Dios me ha enseñado que la verdad va más allá de yo no ser mentiroso con las palabras. Ahí dice que es un camino. Y cuando yo me relaciono con gente hipócrita que andan en simulación y yo les doy mi simpatía, yo soy como ellos también, dice la Biblia. Y el que anda en la verdad no tiene amigos, no tiene mujer, no tiene hijos, no tiene nada. Y digo así porque si ellos practican una mentira, usted dice, perdóname, es mi mujer, pero está mal. Es mi hijo, pero está mal. Es mi amigo, pero está mal. Este ha sido un pastor que me ha ayudado toda la vida y cuando yo lo he llamado ha estado ahí conmigo, pero ahora está equivocado, se ha rebelado. Yo no lo voy a seguir, porque el que sigue rebelión no sigue al Señor, porque no es un camino de verdad. Amén. Si alguien, como ha pasado aquí, un líder se les revela y se va, aunque no se revele, se va y te quiere conducir hacia él, tú dices, no, si Dios me fue que me trajo al amanecer, no fue este líder. Yo le agradezco que me ha atendido, que ha sido bien conmigo, pero hasta aquí llegó la lealtad, mi lealtad con Dios y la verdad y el propósito. Si Dios me trajo aquí, es solamente Dios me saca de aquí. Así piensa una persona que anda en la verdad. Usted tiene que tener frente de pedernal, tener firmeza, no dejarse engañar, no dejarse arrastrar. Amén. Temer a Dios es aborrecer el mal, dice la Biblia. Y aborrecer el mal es andar en camino de la verdad, porque el mal es mentira.
Y todo lo del diablo es mentira, porque el diablo es el padre de la mentira. Y yo no estoy diciendo que lo he alcanzado, ni tú tampoco, pero por lo menos amamos la verdad, la queremos vivir. Dios me ha enseñado a mí que para Dios vale más la intención muchas veces que la acción, porque una acción puede estar equivocada, pero si la intención es de Dios, Dios mira la intención del corazón. Porque cuántas veces queriendo hacer el bien hacemos el mal, pero Dios mira la intención del corazón. Cuando Abraham iba a matar a su hijo, Dios dijo: ya, no lo hagas. Ya yo sé que tú me amas, ya yo sé que tú me temes, ya pasaste la prueba, tú me amas. Desde que saliste de la casa, yo te vi llorando, sufriendo, pero con la intención de obedecerme. Ya, no tienes que matarme a Isaac. Yo no quiero a tu hijo muerto, yo te quiero a ti vivo, caminando conmigo. Ese David que habla en todos los salmos era el hombre más débil de toda la Biblia. Y lo digo de verdad, David era el hombre más débil de toda la Biblia. Uno de los reyes que más cosas tontas hizo fue David. Pero cómo amaba la verdad, cómo se sabía humillar delante de Dios. ¿Y qué? Yo tengo una meta: yo no andaré con hipócritas. A lo que ves, húyele, escapa por tu vida. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Ese versículo 4 lo vamos a leerlo al final cuando terminemos terminemos todo el texto. Estamos tratando de ver que aquí, ahí dice: anda en integridad. Y estoy hablando que es un camino, porque pues anda y quedarme ahí y decir muchas cosas, pero usted tiene que entender un camino. Piensa en lo que es un camino. Usted dice: yo quiero, ¿qué tú vas a estudiar? Bueno, yo voy a estudiar ingeniería, esa va a ser mi carrera. ¿Cuántos saben que la carrera es un camino? Cuando usted estudia ingeniería y es una carrera, usted se va a dedicar a la ingeniería o a la medicina. Es una carrera. ¿Cuántos saben que la vida cristiana es una carrera? ¿Cuántos saben que el propósito de Dios es una carrera? He acabado la obra que me diste que hiciese, ahora Padre glorifica tu nombre. He acabado la buena carrera, he guardado la fe. La vida cristiana es una carrera, es una profesión. Cristo hizo su buena profesión delante de Pilato. Andar en la verdad es una profesión. ¿Cuál es tu profesión? Andar en la verdad. ¿Cuál es tu carrera? Andar en la verdad. Que afecta toda mi vida. Lo que siento, lo que deseo, lo que decido, con quién me relaciono, qué rechazo, qué acepto, qué pruebo, qué desapruebo. Eso es camino. Eso es camino. Camino es algo que se hace toda la vida. Camino es algo que implica todo lo que soy, todo lo que hago. Te voy a decir algo: el camino de la verdad no excluye nada de tu vida. Que yo dije, el camino de la verdad, ¿qué dije? No excluye nada de tu vida, implica toda tu vida. Cuando la Biblia dice Dios no puede ser engañado, todo lo que el hombre hace, eso. Y Dios, y mire, mi hermano, yo quisiera que ustedes vieran cómo Dios me habla. Yo a veces tengo cualquier cosa tratando de enseñar la verdad y no logro nada y me voy frustrado, y dice Dios: te mintieron. Esos que tú amas tanto te mintieron. ¿Por qué? Me digo yo, ¿por qué, Señor? Porque dijo esto. ¿Y sabes por qué dijo esto? Porque está defendiendo aquello. Y tú sabes el argumento que usó, es tonto el argumento que usó para defender al sinvergüenza, para defender al delincuente. Así pasa todo el tiempo. No. Y yo te quiero decir que lo mismo que te aplico a ti, me lo aplico a mí. Yo cuando escucho noticias digo: Señor, que no engañen mi corazón. Señor, tú sabes que las noticias están arregladas, Señor. Mira mi corazón, que yo no se lo di a nadie, Señor. Y Dios sabe que hago así. ¿Por qué? Porque yo sé que lo que hay en el hombre es mentira. Yo sé que todos los discursos humanos, los comerciales, todo está... Amados, díganme una cosa: ¿acaso las aguas
contaminadas pueden producir algo bueno? ¿Se puede sacar de una fuente contaminada aguas limpias? Dice Santiago que no. El mundo está contaminado y tristemente la iglesia está contaminada. Y si de la iglesia no se puede sacar agua limpia, ¿usted se imagina en el mundo? Le puedo ya mi simpatía. Usted puede distinguir, hermano. Yo digo, Señor, que no se engañe mi corazón. El matar es pecado, no importa quién mate. Porque yo simpatizo por los judíos. Los judíos pueden tirar bomba y acabar con niños, mujeres. Y yo, ok. Dios está con ellos. No, eso no es así. Dios, acuérdense, usted no puede aprobar lo que Dios desaprueba. No estamos en el Antiguo Testamento, estamos en el Nuevo, donde Dios nos dijo, vayan a todas las naciones. Dios tiene un pueblo entre todas las naciones. Y lo que es injusto, no importa quién lo haga. Aunque lo haga yo, es una injusticia. Dios amaba a Israel, pero no amaba los pecados de Israel, no amaba las mentiras de Israel. Dios le dijo a Israel, por causa tuya mi nombre es blasfemado entre los gentiles, y yo voy a santificar mi nombre, y no lo voy a hacer por ti, oh casa de Israel, lo voy a hacer por mí. Voy a salir en defensa de mi nombre, porque tú te mandé a representar mi nombre y tú lo has blasfemado entre los gentiles. Ese texto lo usa Pablo hablando de la iglesia también. No importa que yo sea pecador. Lo importante es que yo digo como David, escudríllame, ensáyame, pesa mi corazón, mira a ver si me hay camino de perversidad. No le daré mi corazón a un mentiroso, a un simulador, a nadie. Y si lo estoy haciendo por ignorancia, ábreme mis ojos para que yo no dé mi corazón a una causa que no sea la verdad. Yo no te estoy vendiendo mi causa. Yo estoy viendo la causa de Dios. Y si me ven con convicción es por dos razones: porque soy un cristiano convencido y porque soy profeta de Dios. Y cuando digo profeta de Dios no es para darme un título. Si usted sabe lo que es un profeta, sabe que el espíritu de santidad está residente en un profeta. Y un verdadero profeta jamás conscientemente se va a ir en contra de mentira y de rejuego. Yo no sé dónde tú crees que te sentaste, pero si tú te sentaste en una casa profética, tú tienes que pagar el precio y representar a Dios donde quiera que tú vayas. Que para eso Dios te trajo a esta casa. Una cosa yo me he dado cuenta, hermanos, y te la voy a decir, aunque sea imprudente. Yo me he dado cuenta que la gente que ha pasado por aquí, aún con liderazgo, que no le dieron su corazón a la vida del reino, no están aquí. No están aquí. Usted nunca lo vio hablando del reino. Nunca se comprometieron con el reino. Estaban en otro mundo. Y el mensaje que Dios nos dio es la vida del reino. Y la vida del reino es vivir a Dios aquí como se vive en el cielo. Esa es la vida del reino. Dios me dijo, una cosa es el mensaje del reino, otra cosa es la vida del reino. El mensaje de ustedes no es tanto el mensaje del reino, sino la vida del reino. Por eso el mensaje es profético, porque es vivir a Dios en la tierra. La iglesia predica el reino por donde quiera. Todo aspecto de la doctrina que sea del Nuevo Testamento o esté en conformidad con la palabra en el contexto de Cristo es el reino. Pero esa es la vida del reino. Es lo que usted está viendo acá, la insistencia en que se viva a Dios. Es llevarte a Dios. Es que tú no te dejes engañar, que no te sientes ahí todos los domingos a perder el tiempo como un saco de papas, como decía un profesor mío. Me senté aquí y ya, no entendí nada y me fui. Me emocioné, pasé un rato, aplaqué mi conciencia. No, Dios te está perfeccionando, Dios te está santificando, Dios te salvó para la alabanza de tu gloria. Dios te quiere llevar de gloria en gloria, de poder en poder, y te quiere perfeccionar. Amén. La vida cristiana afecta a todo tu ser, cuerpo, alma y espíritu, como Dios nos ha predicado. Pero afecta también tu manera de pensar, tu manera de relacionarte, tu manera de tú decidir. Tú constantemente, como Dios habló de la voluntad, nos habló de estar rechazando. Hay cosas que tú tienes que rechazar. Lo que no de Dios hay que rechazarlo. Y si todavía no ha llegado a ese entendimiento, pide a Dios como David, escudriñame, ensáyame. Oh Dios, ensáyame, Dios,
para que yo no sea engañado. Hermano, yo he sido engañado. Todos somos engañados. Hemos sido engañados. El que dice que no ha sido engañado es un mentiroso y no está de acuerdo a la verdad. Hemos sido engañados. Somos propensos. Podemos ser engañados. Podemos ser arrastrados. El asunto es que tú eres un varón, una varona con los ojos abiertos. Tú amas a la verdad como Jesús, como Dios en lo íntimo. Es un camino, hay que andar por ese camino de verdad. Yo no solamente quiero entrar a la presencia y vivir en la presencia. Yo no quiero simplemente cualificar para entrar a la presencia. Yo quiero ser como el Dios de la presencia. Amén. Y si el Dios de la presencia me aprueba en Cristo y me da entrada, gloria a Dios. Pero no es tanto la entrada lo que me importa. Me importa ser como Él. Porque para eso me salvó, para que yo sea como Él, para que yo lleve su imagen. Amén. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. El que anda en la verdad no aprueba la mentira, no importa de quién sea. Si yo un día miento o doy apariencia de mentira, usted recháceme y repréndame, porque nadie está en contra por encima de la verdad. Nada podemos sin la verdad, solamente con la verdad. Denle un aplauso al Señor. Voy a leer, me lo dejan ahí, este versículo. Iba a dejarlo para el final, pero no, lo voy a dejar ahí. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Yo quiero que vayamos a Gálatas capítulo 2, del 11 al 16. Un versículo ya he citado, pero lo voy para que ustedes vean un hombre que anda en la verdad. Gálatas 2 dice: pero cuando Pedro, oigan bien, está hablando Pablo en Gálatas, pero cuando Pedro, ustedes saben el protagonismo que tenía Pedro, era uno de los 3 que dirigía la iglesia en Jerusalén. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, que era donde Pablo y Bernabé estaban, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Amados, esto que Pablo está haciendo aquí está en contra de una rama de la teología que se llama ética cristiana. La ética cristiana te va a decir que tú nunca vas a escribir en un libro una debilidad de alguien y lo llama por su nombre. Eso es antiético, y más un compañero como en este caso Pedro. Pero cuando se trata de la verdad, no hay ética, porque la ética sin la verdad es hipocresía disfrazada. Ética sin la verdad es hipocresía disfrazada. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era digno de condenar. Está hablando de un fundamento de la iglesia, posiblemente el apóstol más respetado, más querido. Siga. Versículo que sigue. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo era el hermano del Señor que dirigía la iglesia en Jerusalén, comía con los gentiles, o sea, los que no eran judíos. Pero después que vinieron, o sea, los que vinieron de parte de Jacobo, que era una delegación de judíos, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Porque como para los judíos, comer con un extranjero que no era judío era algo completamente malo delante de la ley, porque los judíos te contaminaban y comían cosas sacrificadas a los ídolos, etcétera, etcétera. ¿Y qué hizo Pedro? Pedro, cuando no había judíos, ahí estaba con los hermanos, compartía con ellos y todo muy bien. Llegó la delegación. Ay, yo no quiero que me confundan, que se vayan a escandalizar esta gente. Y ahí viene lo que llama simulación hipócrita. Sigue.
Y en su simulación, dígalo conmigo, en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé era su compañero. Bernabé fue el hombre que cuando los hermanos de Jerusalén creían que Pablo era un espía que había simulado que se había convertido para saber quiénes eran los líderes, y dice que no se querían acercar a él, fue él que fue allá y le dijo: no, este es un hombre de Dios, Cristo se le apareció verdaderamente camino a Jerusalén. Él fue que introdujo a Pablo entre sus hermanos líderes. Él fue primero que llegó a Antioquía de Siria, y en ese avivamiento dijo: wow, esta iglesia está llena de gracia, y hay un hombre que está lleno de gracia, se llama Saulo, y lo fue a buscar y lo trajo, y se juntó la gracia de Antioquía con la gracia de Pablo, y un hombre tan lindo como Bernabé, porque Bernabé, si hubiera sido otro, yo traigo a Pablo aquí y él me hace sombra y se queda con el liderazgo y ay de mí. Pero el hombre de Dios busca propósito, no busca su gloria. Y ese Bernabé, hijo de consolación, un tremendo hombre de Dios, y Pedro también lo era, el hombre de Dios. Pero igual que yo, caemos a veces en hipocresía, en engaño y en simulación. Porque aunque yo tenga convicción, yo no lo he alcanzado, pero quiero alcanzarlo. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Wow, decir eso de los demás compañeros apóstoles, alguien que era nuevo entre ellos. ¿Qué sigue diciendo? Pero cuando vi que no andaban rectamente, diga justicia. Lo recto habla de justicia. Cuando vi que no andaban rectamente, ¿conforme a qué cosa? ¿Conforme a qué cosa? ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Iglesia, ¿qué es el evangelio? La verdad. Y también es camino, le llaman el camino del evangelio. Cuando él vio que los líderes ahí andaban en simulación, él dijo, en el Salmo 26 dice que yo no debo sentarme con esta gente si no le digo lo que hay que decirle. ¿Se dan cuenta? Dice: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, y ustedes dicen, eso es antiético. Te voy a decir una cosa, Pablo dice que cuando un pecado es público hay que señalarlo públicamente. Si es privado, se trata privado. Pero si alguien se levanta aquí y hace algo público, hay que decirlo públicamente, porque públicamente fue su conducta, y lo de ellos era una conducta pública. Por eso la reprensión pública. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Una doble vida, doble estándar. Ahí habla de simulación, de hipocresía. Y como iban a comer juntos, dice: yo no me voy a sentar con hipócritas, aunque sean mis hermanos, aunque sean superiores a mí, porque ellos eran prácticamente los líderes de Pablo. Wow, yo no sé si yo haría eso. Pero Dios lo escribió para nuestra enseñanza. Pablo defendió algo: la verdad del evangelio. La verdad del evangelio estaba por encima de Pedro, por encima de Bernabé y por encima de cualquier otro líder. La verdad está por encima de mí, por encima de los ancianos de esta iglesia. Está por encima de tu mamá, de tu papá, de tu tío, de tu sobrino, de tu amigo. Está por encima. No se puede comprometer la verdad. El día que comprometemos la verdad y afectamos la verdad, ese día dejamos de andar por el camino de la verdad. Porque la verdad es un camino.
y es un camino de siempre. ¿De acuerdo? Ahora seguimos con el versículo que sigue del Salmo 26. El 5 creo que es. Salmo 26, 5. Aborrecí la reunión de los malignos. Wow. Y con los impíos nunca me senté. Si uno hace eso hoy, dicen, esto es un fanático religioso extremista. Si usted quiere tener una buena reputación, le aconsejo, deje el camino de la verdad, porque el camino de la verdad tiene un precio que pagar. El que anda en la verdad puede ser que se quede sin amigos y sin seguidores. Usted no tiene que ofender a nadie, ni tiene que estrujar en la cara a nadie sus errores. Pero usted puede no participar de esos errores. La iglesia es la luz del mundo y la sal de la tierra. La iglesia no tiene poder para cambiar al mundo, pero sí puede evitar que el mundo cambie a la iglesia. Dios está mirando en el cielo. Déjame decirte una cosa, y esto está de acuerdo con la palabra, pero yo te lo voy a decir hoy proféticamente. Óyelo bien, iglesia. Desde ahora en adelante, a medida que pasen los años, desde ahora en adelante, Dios toma este día como punto de referencia proféticamente. Desde ahora en adelante, las cosas se van a hacer más difíciles para los que quieran vivir en la verdad. Más difíciles. Y los que fueron llamados a vivir en el camino de la verdad, óyelo bien, vamos a tener que decidirnos. Por algo Dios está hablando de la verdad. Muy pronto tú y yo vamos a tener que tomar decisiones serias, complicadas y trascendentales. Te dice Dios. Y muy pronto Dios va a separar el trigo de la cizaña. Y Dios no va a borrar a la cizaña, porque la cizaña nunca ha sido parte, así que no hay que borrarla. Pero Dios lo va a separar. Va a separar el trigo de la cizaña. Y Dios se va a quedar con el trigo. Y el trigo son aquellos que viven el camino del evangelio, la verdad del evangelio. Muy pronto Dios va a separar lo vil de lo que es verdad. Y hay millones que se llaman iglesia, eclesía, y muy pronto se van a quedar sin ese llamamiento de ser iglesia, y van a ser como aquel que lo desvisten y le quitan el uniforme, por decir algo. Y Dios va a decir a millones: mira, estos profesaban ser iglesia, pero yo les he quitado mi diestra, mi vestidura, mi llamamiento, porque eso es lo que significa iglesia, eclesía, los que fueron llamados a salir de donde están para entrar a la asamblea de Dios. Eso va a acontecer muy pronto. Muy pronto Dios va a usar la zaranda. Y como le dijo el Señor a Pedro, el diablo te me ha pedido para zarandearte como trigo. El trigo se metía en la zaranda, ¿has visto? Y lo que era piedras y paja se quedaba arriba, y lo que era trigo iba abajo. Dios va a usar la zaranda y va a zarandear y va a sacudir, y todo lo que sea basura se va a quedar arriba,
y todo lo que sea trigo va para abajo. Pero Dios va a separar. Ahora hay confusión. El mundo está confundido con la iglesia, porque el mundo ve a todo el mundo reunido, todo el mundo dice aleluya, dice amén, y todo el mundo, y parece que todos somos iguales. El mundo no distingue nada, pero muy pronto Dios va a separar lo santo de lo profano y lo vil de lo que es verdadero. Y si no se cumple, Dios no ha hablado por mí, pero van a comenzar a acontecer cosas. Miren, hay un pastor de cierto país que me mandó un mensaje, 2 mensajes en el mes de octubre. Pero yo generalmente recibo un montón de mensajes, y el que no me manda texto o un mensaje de voz, es muy difícil que yo vaya atrás al celular a ver si alguien me quiere un mensaje. Si veo que dice, entra un mensaje, hay un mensaje perdido de alguien. Pero si no, pasan semanas, meses, cuando yo voy a la parte de atrás, un montón de mensajes que me enviaron y no los vi. Así pasó, después de un tiempo yo dije, ya, si me llamó para algo, ya se fue el tiempo. Pero comencé a borrar mensajes viejos ayer, y de momento vi de ese pastor, y yo dije, déjame ver cuál fue el último texto que yo le envié. Y cuando vi, me puse a mirar los textos y mensajes que había intercambiado con él. Y creo que el penúltimo mensaje que yo le envié fue una profecía. La profecía que Dios nos dio un jueves en el Bronx, que fue un 10 de octubre del 19. Y es un mensaje profético poderoso. Ahí yo no solamente hablo del 9/11 que venía. Digo en el mensaje, se cumplieron ya los 7 años que Dios dijo, después de 3 años y medio y 3 años y medio, comenzaron el 12, terminaron en el 19. Y ahí vino el mensaje que yo no me acordaba de eso. Y dije, se terminaron los 7 años. Desde ahora en adelante van a comenzar a pasar muchas cosas. Y se desató el espíritu. Ahí habló varias veces de 9/11, pero no se quedó en el 9/11. Habla Israel y dice que viene una crisis fuerte para Israel, y que iba a haber guerra entre las naciones. Después de eso, y dice que Israel iba a pasar por gran crisis. Y ustedes saben qué pasó cuando mataron Hamas más de 1000 personas. Y obligó a Israel a entrar en guerra, y lo que está pasando ahora mismo en el mundo. Todo eso fue dicho en el 19. Dice, de ahora en adelante prepárense, porque va a ser un acontecimiento después del otro acontecimiento. Habla de guerras, habla de Israel, que viene algo terrible para Israel, y muchas cosas que anuncia, con una unción que mi esposa y yo temblamos. Yo digo, wow, me metió una aprensión en el corazón. Yo dije, Dios mío, ¿qué hago yo escuchando este mensaje que yo no me acordaba ya de él? Y Dios me dijo, yo hice que tú fueras como hizo Asuero, que no pudo dormir y se puso a mirar las crónicas. Yo te hice mirar las crónicas para decirte que ustedes se concentraron solamente en el 9/11. Por ahí dice que los acontecimientos eran en cadenas, uno detrás del otro. Han pasado ya 5 años desde entonces, pero cuántas cosas han pasado y no le hemos hecho caso. Guerras, problemas con Israel, y miren cómo está el mundo en una situación bien complicada. Esta nación está ahora en una situación muy, muy complicada. Y te estoy hablando como profeta, no como político, como profeta. Muy seria situación está esta nación. Dios me reveló que Estados Unidos va a perder su protagonismo en el mundo. Lo dice hace mucho tiempo, lo está diciendo, pero últimamente lo está diciendo. Va a perder su liderazgo en el mundo y va a ser una nación de tercera clase. Miren que está en primero, de tercera clase. Y Dios lo está castigando de cierta manera. Usted no se da cuenta porque usted tiene la mente en la política, pero yo tengo la mente en la profecía. Es muy distinto. Y yo estoy mirando cosas que aquí Dios ha hablado tantas veces. Y es la cosa que yo vivo insistiendo en lo que Dios ya ha dicho. Me rechazan, me tildan de político, que por qué no hablo en contra del otro partido. Si el otro partido estoy hablando en contra de él hace tiempo. Dios me dijo, saca la carta que le enviaste a Clinton y léesela públicamente para que vean que tú eres consecuente. Cuando el presidente Obama, declaró la ley a favor de los homosexuales, por esta boca salió desde el púlpito, desde ahora en adelante el castigo a esta nación es inevitable e irrevocable. Y anuncié la crisis del 8 económica.
Es una mentira si usted dice que yo no he hablado en contra del otro partido. Lo que pasa es que ya los males del otro partido ahora mismo no están afectando a nadie. Pero la iglesia está engañada, siguiendo un Mesías, que es un instrumento de Dios para juicio de esta nación. Pero no se dan cuenta. Ya Dios dijo que iba a ganar cuando Él dijo que ni Él creía. Ya Dios dijo que iba a avergonzar la nación, lo ha avergonzado. Dijo que Dios lo iba a avergonzar a Él y lo ha avergonzado. Y cuando Dios lo ha avergonzado, lo están defendiendo. Dios lo llevó a corte, Él hizo de todo. Y ustedes no ven nada de eso. Lo que están pensando es en la política. Yo estoy pensando en el aspecto profético de Dios, porque para mí es mi guía. Yo soy un hijo de Dios, soy un cristiano y mi reino no es de este mundo, además de ser profeta. Amén. Si usted se enoja conmigo, usted me perdona, pero mi deber es conducirlo por la verdad. No importa de dónde proceda la mentira. Abra los ojos. Dios está castigando a esta nación. La está enemistando con gente que antes eran amigos. Y la está preparando para muchas cosas que vienen muy pronto. Y si no se cumple, es más, aunque se cumpla, usted no lo va a ver. Porque cuántas cosas Dios ha dicho que se han cumplido, usted no lo ve. Lo ve en su propia cara, lo ve. En esta iglesia fue la única iglesia en la pandemia que decía lo que había que decir y nadie lo vio. Usted se acostumbró a eso y no lo vio. Pero todas las iglesias están haciéndole demanda al gobierno, hablando de que un montón de cosas, que los chinos, que el laboratorio, que y Dios dijo aquí dijo lo que iba a pasar. Y dijo por qué pasó. Porque Dios quería avergonzar a la iglesia, sacarla de los lugares. Y duró un año entero hablándonos de que la iglesia estaba en cautividad. ¿Quién hablaba de eso? Solamente los locos del amanecer. Pero usted lo vio. Usted tiene que ser muy cerrado de mente para no ver lo que se cumplió. Todo se ha cumplido. Y te estoy anunciando lo próximo que viene. Pobre de esta nación, que Dios tanto ha honrado, pero que ha abandonado a Dios. Y Dios me dijo, si yo te hice ver, yo se le iba a poner la profecía hoy, pero es muy larga. O sea, la voy a poner en otra ocasión para que usted vuelva y la escuche, para que usted vea cómo se está cumpliendo todo lo que Dios dijo. Y con una unción y una autoridad que yo temblé, yo salí con una aprensión en mi pecho de Dios mío, cómo tú has hablado, porque yo lo digo, a mí se me olvidó. Solo me acuerdo de detalles. Amados, ¿ustedes creen que Dios nos va a hablar y usted se va a salir con la suya? No, vive Jehová, que Dios pedirá cuenta, porque nos ha ilustrado y con misericordia nos ha dicho lo que está sucediendo y lo que va a suceder en las naciones, y ustedes lo han visto. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Abra los ojos. Yo no sé si usted salió como Jonás a ir para Tarsis, pero si usted sabe en qué barco usted se montó, sabe que Dios en su misericordia nos quiere revelar su corazón y lo que va a pasar en el mundo. Pero si usted tiene la simpatía con una nación o con un sistema político o con el que sea, usted está mal, muy mal. Porque cuando Dios comience a arremeter, le va a arrastrar a sus ídolos por las aguas del juicio. Abra los ojos. Usted pertenece al reino de Dios. Y muy pronto terminará el tiempo de los gentiles, o sea, el tiempo de las naciones. Del capítulo 2 de Daniel, de la imagen, de todos los imperios, y que la piedra viene pronto a darle a la imagen en los pies. Y se establecerá un reino que nunca tendrá fin. Y ese es el reino de Cristo. Amén. Y en esa profecía Dios dice: entro en guerra contra las naciones, desde el 19. Y yo lo creo. Yo lo creo. Solamente han pasado 5 años. Usted ve la guerra entre Rusia y Ucrania. Usted ve la guerra que poco se arma allá entre la India y Pakistán. Usted ve lo que le ha pasado a Israel. Pero eso no es nada para lo que viene. Esos son principios de dolores, nada más.
¿Y qué hace Dios? En su misericordia te quiere preparar, te quiere lavar esa mente humana, natural, contextual, que solamente está pensando en el presente y en lo que ve. Tiene que ver lo que no se ve. Lo que no se ve es la verdad bendita del Evangelio que está aquí, revelada. Perdonen, amados, que yo insisto en lo mismo. Algo en mí dice, no hable de eso. Y otra parte me dice, ay de ti si no le hablas a tu pueblo. Porque tú eres una atalaya. Y si tú no le dices al pueblo lo que es ay de ti, aunque tú me juzgues como sea, yo quiero pasar la aprobación de Dios. Y si yo no te digo la verdad, un día tú me vas a juzgar a mí. ¿Por qué me negaste la palabra de Dios? Pero mientras el Espíritu de Dios esté en mí, yo voy a compartir contigo lo que yo recibo del Espíritu. Díganme, ¿ustedes creen que, mire, Dios nos ha hablado en contra del orgullo, nos ha hablado de la verdad, nos ha hablado de la justicia, como también nos ha hablado de la gracia, de tantas cosas que nos ha hablado Dios? ¿Creen ustedes que todos esos mensajes simplemente para edificarnos? No, más que para eso. Dios nos está preparando como luz del mundo y sal de la tierra, como iglesia de Cristo. Y yo le he dicho a Dios muchas veces, Señor, ¿quién soy yo y la casa de mi padre? Y perdonen que lo diga así, porque no lo estoy diciendo para hacerme humilde. Nuestro ministerio es muy limitado. Nos escuchan en las naciones. Usted puede decir, wow, pastor, no diga eso, si tenemos 20,000 personas. Pero ¿qué 20,000 personas si un loco se pone a hablar por radio, por televisión y millones le siguen? ¿O no es así? Yo veo gente que tiene millones que le siguen. Yo, Dios mío, ¿qué es lo que dice? Escuchen para que lo sepa. El camino de la verdad, lo dijo Jesús, es una puerta estrecha. No todos quieren entrar por la verdad. No todos van a entrar por la verdad. Y yo le digo a Dios, si esto es tan trascendental, ¿por qué tú nos has limitado? Una iglesia latina en el Bronx, con un pastor que en la universidad se destacó en todo, pero el inglés nunca le entró. ¿Por qué me limitaste tanto? Yo no lo entiendo todavía. ¿Por qué me enviaste a las naciones? Y tuve en grandes asambleas con grandes apóstoles de Jesucristo de esta generación. La iglesia me pagaba el pasaje, me pagaba el hotel, no recibía ofrenda porque decía que no la quería. Le predicaba un buen sermón y no me invitan más. Y dice Dios, si tú pagabas el pasaje y ellos se lo pagaban a todos los demás, te daban una ofrenda y tú resistías a la ofrenda y no la querías. Te querían pagar el hotel y tú decías que no. Le predicaba un mensaje posiblemente mejor que todos los que predicaban y no te invitan. Tú tienes que saber a qué se lo atribuyes. O tú tienes la cara sucia, o el mensaje que tú predicas no cae bien allí. Yo digo, yo creo que el mensaje mío no cae bien allí. Entonces yo tengo que saber la naturaleza del mensaje que predico. Y tú tienes que saber el mensaje que Dios te eligió para darte. El mensaje de la vida del reino, que es vivir aquí en la tierra, lo que hace en el cielo. El que me ve hablando así a mí piensa que yo no soy un predicador de gracia, hermanos. Yo creo que hay pocos que han recibido la gracia de Dios como yo la he recibido. Y perdonen que me jacte, porque ahí sí es verdad que me puedo jactar. Porque yo sé lo que Dios me reveló de la gracia y sé cuánto yo dependo de la gracia y cuán importante es la gracia en mi vida y como tema para predicar solo a la iglesia. Y digo, no se equivoquen.
Todos conocemos a Jesús como el buen pastor, pero nadie conoce a Jesús como el profeta. Y yo no quiero estar al lado de Jesús como profeta. Ese que amaba a los niños, a las mujeres, venid a mí todos. Y muy lindo Jesús como pastor. Pero ese que decía, generación de víboras, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Y aún a los discípulos, ¿hasta cuándo estaré con ustedes, generación infiel? Usted hubiera estado allí, hubiera recibido ese nivel de unción profética. Lo que pasa es que Jesús tenía otra misión, pero como profeta, ninguno fue más duro que Jesús como profeta. Y por eso Dios eligió a Juan para prepararle el camino. ¿Cómo predicó Juan? Para introducir el evangelio. Wow. Lo que pasa es que era necesario como el que le prepara el camino al Señor, que lo alto se baje, que lo bajo se suba, que lo torcido se enderece, que lo sucio se limpie, para que pase la gloria de Dios. Ese era el evangelio. El evangelio es un camino recto que no se camina por un camino torcido. Ese es el camino más santo. No se puede caminar en ese camino en suciedad, sino en santidad. Eso hay que entenderlo. La gente no entiende a Dios, no sabe quién es Dios. La iglesia ha creado un Dios a mi imagen y semejanza. ¿Saben qué significa mi imagen y semejanza? Yo acepto de Dios lo que necesito de Dios. Como me siento culpable, yo quiero un Dios amoroso, que no importa lo que yo haga, me perdone. Me lo predica y estoy llorando. Ay, ese sí es mi Dios, el que tiene compasión de mí. Y yo te digo, ese es un aspecto de tu Dios. Ese Dios que es misericordia, ese mismo Dios es verdad y es justicia y es santidad. Hay otros que no lo ven como Padre, que no lo ven como misericordioso, lo ven como un severo déspota que arremete. El religioso lo ve así. Pero Dios ha revelado en la palabra tal como es, y más ahora en Cristo Jesús. Quiero terminar con una ilustración que yo he dicho en mensajes hace muchos años atrás y que ilustra muy bien lo que yo quiero decir. Una vez había 10 ciegos. Y dije había, no habían, porque habían está incorrecto, es había. Porque el verbo haber solamente cuando está como auxiliar se pluraliza, no dice habían, había, hubo. Entonces, lo voy a decir así: hubo 10 ciegos que discutían de cómo era un elefante, pero como eran ciegos, nunca habían visto un elefante. Y discutían que el elefante era gordo, era flaco, era así, era asá, pero nunca habían visto un elefante. Alguien que vio a los pobres ciegos discutiendo de cómo era un elefante, dijo: yo voy a resolver el problema de ellos. Y fue y buscó un elefante y les dijo: pónganse ahí, pónganse todos ahí. No se dice habemos, está incorrecto. Hay, hubo. No se pluraliza. Eso aprendí yo. Ahora, como la Real Academia está siempre cambiando, pues ya ha cambiado. O sea, pasó, tomó el elefante y ¿qué hizo?
pasó los elefantes frente a los 10 ciegos. Después de decirles, ahora van a saber lo que es un elefante. Naturalmente, el primero, cuando pasó el elefante, le puso la mano en la trompa ahí. Pasó, y el segundo le puso la mano aquí en la oreja. Y el tercero, un poquito más allá, comenzando la panza. El cuarto un poquito. El quinto ya le puso la mano en la misma barriga. Y el otro un poquito después que pasa la barriga. Y el otro un poquito después. Y el último le agarró el rabo. Y cuando terminó, le dice el que pasó el elefante, ahora pueden saber lo que es un elefante. Entonces fue que se puso difícil la discusión. Uno dijo, yo te lo dije, que era bien grande y gordo. Ese fue el que le puso la mano en la panza. El otro dijo, es gordo, pero no tan exageradamente, porque le puso un poquito más allá de la panza, o antes de comenzar la panza. Y otro decía, es que ustedes pero además de ciegos no tienen el sentido del tacto. ¿Qué tan? Sí, todo lo contrario, no es tan así. Todo lo contrario, el que le puso la mano en la trompa dijo, es largo y fino relativamente. Y el que le puso la mano en el rabo, están todos equivocados, es finito, pero bien finito. Así mismo es Dios. Los hombres todos son ciegos. Y cada uno habla de Dios por donde le tocó. Para el evangelista, Dios es para el evangelista el que salva las almas, el que hace milagros, el que hace así, el que hace asá, el Dios de la unción, porque ahí le palpó. El maestro dice que sin revelación el pueblo perece, y sin enseñanza, ay del pueblo sin enseñanza. Y el apóstol dice, ay del pueblo que no tiene fundamento. Y el profeta dice, ay del pueblo que no teme a Dios. Y para muchos Dios es amor, para otros Dios es fuego consumidor, para otros es depender de poner tú agarraste a Dios. Pero que el que no es ciego y tiene revelación, ve a Dios completo. Y dice, es amor, es santidad, es verdad, es justicia, es soberano, es un Dios de propósito, es un Dios de caminos. ¡Aleluya! Amén. Él nos ha abierto los ojos y hemos visto al Rey en su hermosura. Cristo nos reveló al Padre. Dios se revela tal como es. Y así nos ha guiado todos estos años. Vaya al internet y mire los mensajes. Mire de la gracia, de la justificación, de la justicia. Todo el consejo de Dios. ¿Cuántos temas ha comenzado Dios? Los detiene y comienza con otros temas, dándonos todo el consejo de Dios. No predicamos el Dios a la imagen del hombre, sino el Dios a su propia imagen. No un Dios al alcance del pueblo. O sea, no un Dios, diríamos un pueblo al alcance de Dios, sino Dios al alcance del pueblo. Diríamos así. El Dios que se ha revelado, el Dios que nos ama, pero el Dios que tiene un propósito con nosotros. Y no es solamente salvarnos, porque la palabra salvación significa sanidad y liberación. Y si Dios te lleva al cielo sin liberarte del pecado, entonces no te ha salvado. Imagínate que tú puedas entrar al cielo así como tú estás y yo como yo estoy.
Ay, Dios mío. Ay, imagínense, dice Dios, ponme linderos ahí, el que pase de ahí la gloria lo mata. Imagínate que dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, y eso significa mucho. Así en nuestro estado pecaminoso jamás entraremos al cielo. Pero gloria a Dios que ya Dios nos justificó, que el Espíritu nos está santificando, y que cuando Cristo venga seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, y esto corruptible será vestido de incorrupción, y esto mortal de inmortalidad. Y entonces el pecado será desarraigado de nosotros, y así podremos estar en la presencia. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Amén. Esa es la aplicación del camino de la verdad, que implica una carrera, una profesión, que incluye todo lo que es vivir a Dios. Eso es el camino de la verdad. Encamíname por tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Denle otro aplauso al Señor. Amén. Vamos a orar al Señor. Aleluya. Yo quiero orar en este momento por todos. Señor Dios nuestro, Padre eterno, estamos en tu presencia, Señor. Dios mío, ¿de qué manera te oro? Puedo decir muchas cosas en este momento, Señor. Solamente te quiero decir dos cosas. La primera es gracias. Y la segunda, ten misericordia de nosotros. Gracias por Jesucristo. Gracias porque Él nos reveló quién eres tú y nos dio la verdad gloriosa del Evangelio. Gracias por el Espíritu Santo que nos ha guiado a toda verdad. Gracias porque no nos ha dejado solos el Espíritu Santo, sino que desde Cristo para acá ha estado con nosotros. Gracias porque todavía tu palabra se oye, porque todavía el Espíritu Santo nos habla. Gracias por la manera que tú nos has guiado y la manera que tú nos has conducido todos estos años. Gracias. Danos tal corazón que nos sepamos humillar. Señor, la culpabilidad no está en armonía con la verdad. Hay una tristeza que es religiosa. Hay una tristeza que es emocional, pero hay una tristeza que nos lleva a arrepentimiento. No es sentirnos mal, no es sentirme mal porque pequé, sino sentirme mal porque ofendí a mi Dios. Sentirme mal porque no anduve de acuerdo a la verdad del Evangelio. Porque lo más normal es que yo me equivoque y que todos nos equivocamos. Lo que es anormal para nosotros es someternos a ti y a la verdad. Pero eso es justamente lo que queremos. Tú nos has revelado quiénes somos. Como David sabía quién era él. Por eso, Señor, nos arropamos hoy con el manto de la justicia de Cristo y nos lavamos en su sangre para que no se vea la vergüenza de nuestra desnudez. Unge nuestros ojos con colirio para que veamos. Señor, trabaja profundamente en nuestro ser. Que amemos la verdad hasta lo íntimo y que aborrezcamos el mal como tú aborreces el mal. Señor, si amamos la perfección, no vamos a rehusar la corrección. Porque siendo corregidos somos perfeccionados. No importa que yo sea humillado. Lo importante es que tú logres el propósito en mí.
No importa que nosotros seamos humillados, si al final tú logras lo que tú quieres. Total, la misma naturaleza nuestra es una pura vergüenza. Nuestra naturaleza es pura vergüenza. No tiene nada de extraño que tú nos digas lo que somos. Pero tú nos diste a Jesús y nos diste tu Espíritu Santo y nos diste tu palabra. Queremos andar en conformidad a lo que tú nos has enseñado. Yo me humillo delante de ti, Señor, en este momento y pido perdón por mí, por mi casa. Y no lo hago como una formalidad. No lo hago porque simplemente me quiero humillar. Es que frente a la verdad me tengo que humillar. Frente a lo que es la demanda de la justicia, debo echarle mano a la vida eterna. Debo echarle mano a los logros de Cristo. Perdóname, Dios, todas las veces que me he sentado en silla de escarnecedores. Perdóname todas las veces que me he dejado engañar por argumentos, por filosofías. Todas las veces que he sido leal a la amistad y al compañerismo, pero he sido desleal a la verdad y a ti. Y pido perdón porque no niego que yo he cometido esos errores. Y lo hago para que todos los que están acá y los que me están escuchando tengan el valor de humillarse de la misma manera y reconocer lo que tú has dicho hoy en tu palabra. Porque esa es la única manera, Señor, de poder escapar de este estado vergonzoso y vil, de esta naturaleza pervertida. Nadie niega lo que hay en el mundo, Señor. Todos sabemos lo que hay en el mundo. Todos sabemos que el mal reina en todas sus formas y que espíritus demoníacos han salido del infierno y que el mundo es un puro engaño y que los hombres, Señor, se han ido en contra tuya y de la verdad y han promulgado un montón de leyes inmorales y han legalizado el error y la mentira y el crimen y la desvergüenza. Y nos quieren obligar a nosotros a acatar eso. Y muy pronto tendremos que decidirnos, Señor, porque seremos probados. Ayúdanos, Señor Dios, a tener convicción ahora, para cuando llegue ese momento poder decir no, aunque nos encarcelen, Señor. Porque no sabemos si las persecuciones van a ser como fueron en el pasado. No lo sabemos. Pero si no estamos dispuestos a decir me equivoqué, ¿cómo voy yo a ir a un tribunal y exponerme a que me metan a la cárcel por seguir la verdad, si ni siquiera me atrevo a decir me equivoqué? Ayúdanos, Señor Dios. Porque en el mundo se quieren adueñar de nuestros hijos y lo quieren crear de acuerdo al sistema. Y muy pronto vamos a tener nosotros que defender a nuestros hijos aún con las cárceles o con la cárcel. Y vamos a tener que decir, mi hijo, yo lo engendré, yo lo he sostenido trabajando hasta aquí y no pertenece ni al juez, ni al Estado, ni a nadie, ni a ninguna filosofía, es mi hijo. Y por mi hijo voy a la cárcel, no importa que me tilden de violar la ley. Porque como lo dijo Pedro, nuestra lealtad a la ley es hasta que la ley se oponga a ti y a tu palabra. Porque es mejor servir a Dios antes que a los hombres. Y como dijo Pablo, si yo fuera siervo de los hombres, no sería siervo del Señor Jesucristo. Padre, muy pronto seremos probados. Y necesitamos ahora echar mano a la palabra y preparar nuestros corazones, porque vamos a extrañar estos mensajes. Porque el Espíritu Santo nos va a recordar las cosas, Señor. Y va a llegar la hora que frente a los tribunales, allá metido detrás de una celda, vamos a decir, pero Dios, ¿cuántas veces nos lo dijiste y no hicimos caso? Señor, tú quisiste prepararme para esto, pero yo no hice caso. Dios mío, tu palabra es verdad. Y muy pronto seremos probados
con tu palabra. Como dijo Jesús a sus contemporáneos: no seré yo el que me levantaré contra ustedes en el juicio, sino Moisés, que ustedes lo han convertido en vuestra esperanza, porque de mí habló Moisés. No soy yo que me levantaré contra el juicio, sino la palabra que yo les he hablado. Ella, esa palabra, os juzgará en el día del juicio. Dios mío, ayúdanos a entender que tu palabra es verdad. Ten misericordia, Señor. Abre nuestros ojos. No te dejes provocar por nuestra ignorancia. No te dejes provocar por nuestra dureza de corazón. Padre, sácanos de este estado laodicense, de la inercia, del sueño, del letargo, de la apatía. Nos hemos conformado a este siglo, Señor. Estamos tan sumergidos en la cultura de las naciones que no entendemos, Señor. Te necesitamos. Aunque todos los que están aquí se olviden de esta oración, aún yo también, por favor, guárdala en tu memoria y contéstala de acuerdo a tu misericordia y a tu propósito con nosotros en Cristo Jesús. Gracias por oírnos. Que prevalezca la verdad en nuestras vidas y que no importa el precio que tengamos que pagar, amemos la verdad hasta lo íntimo y caminemos en ella, en ese camino hasta el fin. Gracias por oírnos. En el nombre de Jesucristo, el Señor. Yo oro por ti, mi hermano. Y lo mismo que oro por esta congregación, pido por ti. Que la gracia del Señor ilumine tus ojos y Dios se apodere de tu corazón para darte el amor a la verdad. Comienza la palabra, el amor a la verdad para ser salvados. En otro contexto, pero real. Porque salvación es más que ir al cielo. Es ser librados del pecado y de todo lo que es contra la naturaleza del Padre. Que Dios te abra los ojos. Pido lo mismo para nosotros. Que Dios te lleve de gloria en gloria y de poder en poder hasta el día de Cristo. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473. O visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.